Bien chicos, bienvenidos una vez más a otro video más de fisiología, esta vez cubriendo los temas de fisiología del sistema nervioso y dando continuidad a nuestro video anterior donde estuvimos cubriendo el tema de los canales iónicos y tal vez su impacto, ¿verdad? En lo que es la funcionalidad del sistema nervioso. Estuvimos viendo las características de los canales iónicos, su selectividad, y también pudimos ver las características de los voltajes dependientes, así también los químicos dependientes, donde pudimos ver la actividad de algunos neurotransmisores que utilizaban esos mecanismos para inducir los cambios, ¿verdad? Que van a ser necesarios para la transmisión del impulso y de básicamente los impulsos y las comunicaciones eléctricas a través de una neurona y la otra. Ahora bien, esto es un término que siempre suena, potencial de membrana, ¿bien? Y es un término tan abstracto que muchas veces nos causa gran confusión. Podemos a ver seguir el libro y vemos esta relación, esto de que un ion sale y cambia la carga de la membrana y la membrana tiene una carga de un lado y del otro lado tiene otra carga y bueno, pues sin duda sabemos cuál es la definición, pero la idea, al menos el propósito de este video, es intentar de entender un poco mejor qué es el potencial de membrana antes de pasar a lo que es un potencial de acción. Y pues vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer un esfuerzo juntos de entender mejor ese tema y lo interesante, al menos de la introducción que se nos da, es que ya sabemos, y esto es un conocimiento que lo traemos desde que aprendimos transporte celular en fisiología. Sabemos que los gradientes de concentración son fuerzas muy importantes, porque son fuerzas que básicamente van a promover los movimientos de los iones de un lugar a otro a través de la membrana. Usualmente, la mayoría de las bombas de transportes que no utilicen transporte activo primario van a obedecer un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay una mayor cantidad de concentración, van a ir a donde hay menor cantidad. O sea que el que tiene más le va a dar al que tiene menos. Muy noble. Pero ustedes aprendieron que el transporte activo primario era una excepción a esa regla. Iba en contra de un gradiente electroquímico. Iba en contra de un gradiente de concentración y consumía energía. Y yo recuerdo que cuando uno escucha eso por primera vez, parece tan abstracto y tan innecesario que uno no consigue lograr entender dónde me sería útil una funcionalidad de ese tipo. Y siempre nos hablan de la bomba de sodio, potasio, TPasa, posiblemente una de las bombas de transporte más famosas, pero trabaja en contra de un gradiente. ¿Dónde yo necesito una bomba así? Y en este tema vamos a ver una gran función que tiene este mecanismo de transporte. Esa salida o ese movimiento de iones desde un lado a otro a través de la membrana va a resultar en una separación de cargas eléctricas. Un lado de la membrana va a tener una carga y el otro lado va a tener otra carga diferente. Y te dirán, ¿y qué? Esa diferencia, esa diferencia de cargas va a crear lo que nosotros conocemos como un potencial eléctrico. Y de nuevo, palabras que suenan tan abstractas, un potencial eléctrico. Y ese potencial eléctrico genera una fuerza. Eso es lo importante. Y esa fuerza usualmente se opone al gradiente de concentración. Y ahora ustedes estarán pensando, ¿a qué se está refiriendo? ¿Para qué yo necesitaría esta fuerza que se genera por las diferencias de carga? Esa fuerza, ese potencial eléctrico,
Es lo que se conoce como potencial de membrana. Y ahora vamos a ver con más detalle, vamos a intentar de entender un poco más cómo funciona esto de esta fuerza que se crea por la diferencia de cargas eléctricas. Si hay algo que nosotros aprendimos muy temprano, es que las concentraciones de iones y de electrolitos son diferentes en el espacio intracelular y extracelular. Si hay algo que ha hecho muy famoso al sodio, es porque el sodio lo llaman el catión que se encuentra en más cantidad en el espacio extracelular. Catión, carga positiva, que va a estar más en el compartimiento extracelular, en el intersticio, en el espacio vascular. El potasio, por el otro lado, es el catión que se encuentra en mayor cantidad dentro de la célula. Y esto es interesante porque el sodio va a estar elevado afuera de la célula, pero va a haber muy poco dentro de la célula. Afuera hay mucho, adentro hay poco. El potasio, por el otro lado, es otra historia. Hay mucho adentro y poco afuera. El cloro, que es un anión, vamos a tener que adentro de la célula hay poco, pero afuera hay mucho. Dentro de la célula, el potasio es el que manda. Dentro de la célula, el potasio está elevado. Y esa elevación de potasio, que es un catión, usualmente está balanceada por la presencia de grande cantidad de aniones, evidentemente aniones cargados negativamente, como son muchos aminoácidos. ¿Ok? El sodio, que es positivo, catión, que se encuentra elevado afuera de la célula, él es el jefe afuera de la célula, se encuentra regulado por la presencia de aniones, como, valga la redundancia, el cloro, el mismo cloro, que se encuentra en altas concentraciones en el espacio extracelular. Debe haber un equilibrio entre cationes y aniones. Y como habíamos hablado, los canales, o más bien las células, presentan una permeabilidad selectiva. No es todo el mundo que puede pasar a través de una membrana. Y la célula que vemos aquí en el dibujo no permite que pase nadie. Si se fijan, podemos tener aniones, podemos tener potasio, podemos tener cloro, podemos tener sodio, pero no hay bombas de transporte. No hay canales iónicos en la membrana. Es decir, que podemos asegurar que la permeabilidad de esa célula es a nada. No hay poros, no hay canales iónicos. Esta célula que tenemos aquí ejemplificada no permite el paso de nada. La mayoría de las células van a ser permeables a algunos iones. Algunos sí, a otros no. Por eso se utiliza el término de permeabilidad selectiva. Algunos sí, algunos no. Si ustedes se fijan, una vez a nuestra membrana celular empecemos a agregarle canales iónicos, pues va a empezar a mejorar su permeabilidad. En este caso, ya se va a tornar permeable a potasio. Si se fijan, el potasio en este ejemplo no entra a la célula. El potasio sale de la célula. El potasio no entra. El potasio va a salir, literalmente, va a salir, a salir. Cuando vean la animación ahora, a salir. ¿Por qué? Porque adentro de la célula hay más potasio que afuera. Y por gradiente de concentración, el potasio va a salir de donde hay más a donde hay menos.
lo que hablábamos ahorita. Por eso ustedes ven al potasio saliendo de la célula en la animación. Lo ven saliendo. Puede pasar, ¿verdad? Como pueden ver aquí, que agreguemos canales de sodio. ¿Ok? El sodio usualmente es mayor en la porción extracelular y menor adentro, por eso la tendencia va a ser entrar. Algo interesante es que las neuronas, o más bien las células excitables, son muy permeables a potasio, pero son generalmente muy poco permeables a sodio, en el contexto de que tienen muy pocos canales iónicos para sodio y tienen muchos canales iónicos para potasio. La permeabilidad va a depender mucho de cuántos canales iónicos tengas para determinada sustancia. Si tienes muchos canales iónicos para una determinada sustancia, esa sustancia va a ser altamente permeable. Si tienes menos canales iónicos para una sustancia, va a ser menos permeable a esa sustancia. Si no tienes canales iónicos para unas sustancias, vas a ser impermeable a esa sustancia. Así de sencillo. Y ven aquí le agregamos canales de cloro y las neuronas, como sepan, ya van a ser selectivamente permeables para potasio, sodio y cloro. Y las células tienden a ser impermeables para las proteínas que están negativamente cargadas y aniones que sean de gran tamaño y que se pueden encontrar dentro de ellas. Estos aniones, como pueden ver, pueden ser muy grandes para poder pasar. Pueden ver este anión aquí de color gris. No cabe por ninguno de los canales iónicos y además de que su carga no le favorece. No es solamente por la carga, sino también por su tamaño, que no los permiten movilizarse. Las células son impermeables a proteínas cargadas negativamente y otros iones, en este caso aniones de gran tamaño. ¿Okay? Genial. Por eso ven que esas bolas grises no pueden salir de la célula. El cloro sí, tiene su canal iónico, pero el resto no. La permeabilidad de una célula a un ion en particular depende del número de canales que tenga para ese ion. Pero no solo eso, depende de la facilidad en la que el ion pueda moverse a través de los canales. Si es un ion muy grande, que el canal es estrecho, pues va a dar, a pesar de que puede pasar, puede darle un poco de trabajo hacerlo, y lo va a hacer más lento, y eso va a afectar la permeabilidad. O sea, no solo es tener muchos canales iónicos, sino que la sustancia pueda movilizarse con facilidad a través de ellos. ¿Ok? Y aquí podemos tener, bueno, pues esta célula con canales iónicos de potasio, y ven el potasio, ¿verdad? Saliendo, y vemos aquí la permeabilidad del potasio que está bajita. Por lo tanto, ¿cómo nosotros pudiéramos lograr mejorar la permeabilidad del potasio? Evidentemente, el truco para mejorar la permeabilidad del potasio va a estar en agregar más canales de potasio. Más canales de potasio. Desde el momento que nosotros empecemos a agregar más de esto, vamos a ver un aumento importante en lo que va a ser la permeabilidad a este determinado ion. Así que ven ahora que estamos agregando más canales, como la permeabilidad va a ir aumentando. A pesar de que nosotros podamos agregar canales de sodio, canales voltaje dependiente de sodio o canales de cloro, eso no va a afectar per se la permeabilidad del potasio, porque recuérdense que el potasio no puede usar los canales de sodio ni puede usar los canales de cloro. Son selectivamente permeables. Muchos de estos canales no van a permitir que nadie más pase por ahí. Los canales de sodio son de sodio, los canales de cloro son de cloro. Puedes agregar todos los canales de sodio que quieras. Eso no va a afectar la permeabilidad del potasio. Puedes agregar todos los canales de cloro que quieras. Eso no va a afectar la permeabilidad del potasio. Ahora, si agregas nuevos canales de potasio, vas a mejorarla. Si disminuyes la cantidad de canales de potasio, vas a disminuirla. Estos canales son específicos para determinados iones. La permeabilidad de una célula
a determinados iones aumenta cuando los canales iónicos para determinado ion van a estar abiertos. Recuérdense que habíamos hablado en uno de los videos anteriores que los canales iónicos no siempre van a estar abiertos, no siempre van a ser pasivos, ¿verdad? Sino que van a ser activos también y van a haber momentos donde pueden estar abiertos y otros que van a estar cerrados. Por lo tanto, yo puedo tener muchos iones de potasio, muchos canales iónicos de potasio, perdón, pero si los canales están cerrados, la permeabilidad no va a estar elevada. No es solo tener muchos canales iónicos, es tener muchos canales iónicos abiertos para mejorar la permeabilidad. Este es el mecanismo utilizado por el sistema nervioso para producir cambios rápidos en la permeabilidad. ¿Cómo lo hace? Abriendo de repente muchos de esos canales iónicos que van a ser activos. Por ejemplo, en este caso, bueno, yo quisiera mejorar mi permeabilidad, pues lo que tengo que hacer es abrir los canales iónicos y voy a conseguir la respuesta que ando buscando. Como ven aquí, desde que abrí la puerta, genial, mi permeabilidad ha mejorado. Eso es una manera. No solamente tomar en cuenta el hecho de tener los canales iónicos específicos, sino también de que estén abiertos. Antes de hablar cómo los iones se mueven a través de las membranas, en este caso neuronales, es importante que antes de ir allá utilicemos una célula más simple. Y esta célula, en vez de ser permeable a sodio, a potasio y a cloro, y además, esta célula imaginaria va a ser solo permeable a potasio. En esta célula solo vamos a tener canales iónicos de este, azul, bien lindo, ¿verdad? Estos solo van a servir para transportar potasio. Suena bien. ¿Dónde dijimos que había más potasio? ¿Adentro de la célula o afuera de la célula? Pues quedamos claro que adentro de la célula. ¿Ok? Y esto es importante, chicos. Es importante que lo tomemos en cuenta. Muchas de las células del cuerpo son simples como estas. ¿Ok? Y cuando podamos entender este procedimiento, vamos a poder complicarnos un poco más cuando estemos hablando de células más complejas, como son las neuronas, que van a tener una permeabilidad mayor a sustancias. Y esta célula, como pueden ver, solo hay canales de potasio. La tendencia del potasio por gradiente de concentración, y esto lo dijimos ahorita, por gradiente de concentración, la tendencia del potasio va a ser salir de adentro de la célula hacia afuera, salir de adentro de la célula hacia afuera, salir de adentro de la célula hacia afuera. Eso es lo normal, lo que ustedes, el conocimiento que ustedes trajeron de fisiología de transporte celular. Y eso está bien. Es perfecto. Los gradientes, ¿verdad? Van a causar que los iones de potasio se difundan siguiendo un gradiente de concentración del área de donde hay más concentración al área de donde hay menos concentración. Entonces vamos a ver el movimiento de estos iones de potasio de adentro de la célula hacia afuera. ¿Ok? Y esto es extremadamente importante que lo recordemos, porque ahorita hablábamos al inicio, que la fuerza eléctrica que se genera se opone a este movimiento, se opone a este tipo de efecto fisiológico, por así llamarlo, de gradiente de concentración, donde el potasio va a salir de donde hay más a donde hay menos. Y vemos esta flecha azul gruesa, y esa flecha azul indica la fuerza, la fuerza que tiene este movimiento químico. ¿Okay? La potencia con la que ocurre la salida del potasio de adentro hacia afuera. Y en este momento podemos ver que la fuerza es extremadamente alta.
Va a haber una salida rápida, continua, eficiente de potasio desde adentro de la célula hacia afuera. De nuevo, esto es lo esperable, chicos. Esto fue lo que aprendimos en fisiología de transporte celular. El potasio va a ir de adentro hacia afuera. Esa es la idea. El gradiente de concentración actúa como una fuerza química que empuja el potasio de adentro de la célula hacia afuera. Esa es la idea. Pero, ¿cuál es el impacto que va a tener el sacar estos cationes de adentro de las células hacia afuera? Si se fijan, miren aquí los iones de potasio que están saliendo constantemente, ¿verdad? De esta célula, de adentro hacia afuera, empiezan a aglomerarse en la membrana. Y una pregunta, chicos. ¿Qué carga tiene el potasio? Positiva. Es un cation. ¿Y qué células y qué iones son estos que están aquí aglomerados dentro de la célula? Que recuerden que dijimos que como son tan grandes, no pueden salir de ella. Son aniones y tienen una carga negativa. Eso quiere decir que la membrana tiene una situación. Esta membrana celular, en la parte de adentro, va a tener una carga negativa y en la parte de afuera va a tener una carga positiva. Esa diferencia de que en el extremo interior sea negativa y en el extremo exterior sea positiva, producto de la salida de los iones de potasio siguiendo un gradiente de concentración, eso se llama potencial de membrana. Esa diferencia. A medida de que los iones de potasio se difunden, no hay consumo de ATP, obedecen gradiente de concentración, se difunden hacia afuera de la célula, se acumulan en la superficie externa de la membrana celular y la van haciendo más positiva que la parte de adentro de la membrana. Y esto va a llevar a una separación en la carga a través de la membrana, que era lo que mencionábamos al inicio de este video, cuando decíamos que esa separación es lo que genera el potencial. Aquí pueden ver las cargas positivas y las cargas negativas. Ven los aniones que no pueden escapar y los cationes que están afuera. Y aquí podemos ver los iones, en vez de estar representados por punticos de colores, los iones van a estar representados por su carga. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo por todos los lados. Pero justamente la parte que rodea la membrana interna, ¿verdad? La parte interna de la membrana celular es una carga negativa. Y la parte que rodea la porción externa es una carga positiva. ¿Ok? Y esto es básicamente una definición en imagen de lo que es un potencial de membrana. Hay una carga neta positiva en la parte externa de la membrana y una carga neta negativa en la parte interna. Esta separación crea un potencial de eléctrico o un voltaje a través de la membrana. De nuevo, una imagen que literalmente es la definición de lo que hemos estado hablando. Y todo dependió de la función de un canal iónico. Ven ahora lo importante que es ir en orden. Si tal vez hubiéramos ignorado hablar del canal iónico, la definición de un potencial de membrana hubiera sido simplemente algo abstracto. Por eso hablábamos de transporte celular. Porque quien va a generar esta fuerza eléctrica es el movimiento de iones a través de, valga la redundancia, canales iónicos. Si nosotros tomáramos nuestra célula, dice aquí, y la bañáramos de fluidos del espacio extracelular, ¿cuál sería la reacción? En el espacio extracelular, el sodio es elevado y el potasio es bajito. Genial. ¿Cuál sería la participación? Entonces lo que va a pasar es que el potasio va a ser un gradiente y va a salir de donde hay más dentro de la célula
a donde hay menos afuera. Lo que hemos visto. Y a medida de que va saliendo, se va a ir generando el potencial, se va a ir generando la diferencia de cargas entre la porción externa y la interna. Lo interesante es esto. Esto es lo interesante. Oigan esto. Ya que las cargas opuestas se atraen, el potencial eléctrico que se está desarrollando empieza a alar el potasio adentro de la célula. El potencial eléctrico, el voltaje, el potencial de membrana, literalmente es una fuerza que se opone a la salida de potasio al exterior. ¿Ven esto? Y literalmente ustedes van a ver que a medida de que el potasio va saliendo y se va generando esta separación eléctrica, el potasio empieza a volverse más lento para salir de la célula. Pareciera como si alguna fuerza de gravedad lo estuviera jalando y no le permite salir tan rápido como lo hacía. Al inicio es difícil de notarla. Al inicio es solo un pequeño obstáculo, pero a medida de que el tiempo va pasando, la fuerza, la diferencia va siendo mayor, la separación va siendo mayor. Por lo tanto, el potencial eléctrico va siendo mayor y la fuerza de retención del potasio dentro de la célula va a ser mayor también. Al inicio nos ponen esta flechita raquítica diciendo, no, sí, hay una pequeñita fuerza al inicio, pequeña, que va a jalar el potasio hacia adentro. Pero con el tiempo esa flecha se va a tornar tan gruesa como la que sale. Va a llegar un momento que la fuerza que se opone y la fuerza que promueve la salida van a ser equivalentes. Como pueden ver, está creciendo. Van a ser equivalentes. Y si hay una equivalencia entre la fuerza que saca el potasio y la fuerza que se opone a que salga, ¿qué va a pasar? Va a haber un equilibrio en algún momento. Va a haber un equilibrio. Va a haber un equilibrio y el potasio no se va a mover para ningún lado. Porque ni la fuerza que te saca, ni la fuerza que te permite, todo el mundo va a estar equilibrado. ¿Saben cómo se llama eso? Potencial o equilibrio de potencial del potasio. El potencial eléctrico a través de la membrana es llamado potencial de membrana. Y ese potencial podemos medirlo en milivoltios. Y como ya hemos visto, adentro van a ser negativos y afuera van a ser positivos. Ahí no tenemos ni la menor duda. Lo interesante es este concepto, chicos. Aquí pueden ver que en una célula simple, en este caso no excitable, en este caso permeable solo a potasio, la concentración de potasio dentro de la célula es elevada. Aquí nos menciona 150 miliosmolar, pero afuera es bajito. Y esas concentraciones así promueven una fuerza, crean una fuerza que se llama gradiente de concentración. Y es lo que inicialmente induce la salida del potasio de adentro de la célula hacia afuera. Y como el potasio, vean esto, es positivo, si la célula pierde positivo, ¿cómo se pone? Negativo. Si sale el positivo adentro de la célula hacia afuera, ella se va tornando negativa. Por eso se dice que el potencial de equilibrio del potasio es menos 90 milivoltios. Algunos libros dicen menos 92 milivoltios. Otros libros dicen menos 95 milivoltios. El asunto es que el equilibrio del potasio es negativo. Negativo. ¿Ok? Y
esto va a ser muy importante a la hora de nosotros hablar, porque la mayoría de células, ¿verdad? Mantienen un equilibrio cercano al equilibrio del potasio. Ahora bien, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial este equilibrio del potasio? Es porque este equilibrio del potasio, ese menos 90 milivoltios, es cuando ocurre ese equilibrio entre la fuerza eléctrica que impide la salida del potasio y la fuerza eléctrica del gradiente que promueve la salida. Es decir, estas dos fuerzas se van a volver equivalentes. Y eso ocurre en menos 90 milivoltios. Por eso se llama equilibrio del potasio. ¿Equilibrio de qué? Equilibrio de las dos fuerzas. El potencial eléctrico que se genera por la diferencia de cargas y el gradiente de concentración. Ya no vamos a tener, ni uno ni el otro están literalmente equivalentes. Ni uno ni el otro. Uno no va a jalar más que el otro. Los dos están en equilibrio. Eso es lo que se llama palabra equilibrio. Equilibrio del potasio. Equilibrio del potencial. A eso es que nos referimos. En este momento, menos 90 milivoltios, hay un equilibrio entre esas dos fuerzas. Y es interesante que tomemos eso en cuenta. Pero la triste historia es que las neuronas son más complicadas de ahí. ¿Por qué? Porque para empezar, no solo van a ser permeables a potasio. Entonces ahora vamos a ver cómo el potencial de membrana difiere de una célula no excitable que solo es permeable a potasio a una neurona que es excitable y que es permeable a sodio, a cloro y otras sustancias. ¿Cómo varía ese concepto que nosotros vimos anteriormente? Lo primero es que nuestra membrana celular se ve bien ocupada. Ya no tenemos aquellos canales iónicos de potasio solamente. Aquí hay canales iónicos para el cloro y canales iónicos para el sodio. Evidentemente habíamos dicho ahorita que las células excitables tienden a ser mucho más permeables al potasio. Hay pocos canales iónicos para el sodio. Por eso solo ven uno de sodio aquí. ¿Okay? Cuando las neuronas no están generando ninguna señal eléctrica, eso se llama reposo. Y las neuronas en reposo son muy permeables al potasio y solamente un poco permeables al sodio. Ellas también son permeables al cloro, pero como el cloro contribuye tan poco a lo que es el potencial de membrana en reposo, no lo vamos a considerar más adelante. Por eso no ven que vamos a hacer gran mención. Sin embargo, la relación entre el sodio y el potasio sí es muy interesante aquí. Y hemos observado el movimiento de potasio a través de la membrana celular, pero ahora vamos a enfocarnos un poco en el movimiento del sodio. Y el sodio, la tendencia, chicos, la tendencia del sodio va a ser diferente. La tendencia del sodio no va a ser a salir. La tendencia del sodio va a ser a entrar a la célula. Si estamos hablando de canales iónicos acuosos que obedecen gradientes de concentración, el sodio se encuentra elevado en el espacio extracelular y la tendencia va a ser a entrar. Evidentemente, la salida del potasio siempre va a ser mucho más importante. Recuerden que esta célula es mucho más permeable a potasio de lo que es a sodio. Sale más potasio que la cantidad de sodio que entra.
Eso es un dato importante a recordar, muy importante. En las neuronas, el reposo, o más bien en las neuronas que están en reposo, el potencial de membrana se conoce como potencial de membrana en reposo. Potencial de membrana en reposo. Si una neurona solo fuese permeable a potasio, su potencial de membrana en reposo fuera estará menos 90, que es el equilibrio, el potasio. Si fuese solo permeable a potasio. Sin embargo, chicos, las células neuronales no son solamente permeables a potasio. Así que podemos despedirnos, bye bye, del menos 90, porque ahora tenemos que resolverle el problema al sodio también. Y a pesar de que el sodio no va a plantearnos un gran inconveniente, porque la célula no es tan permeable, sí va a haber una pequeña entrada de sodio y el sodio como es positivo. Y eso va a significar que la carga interna de la célula va a ser un poco más positivo que ese equilibrio del potasio. Es decir, que esa carga eléctrica, ustedes van a ver cómo se va a tornar más positivo. Ah, ahora estamos en menos 70. Genial. ¿Por qué menos 70? Bueno, chicos, porque está entrando sodio y el sodio es más positivo. Por lo tanto, la tendencia es a volverlo más positivo. El potencial de membrana en reposo resulta de los movimientos, ¿verdad? De los iones de sodio y los iones de potasio. Los iones positivos, cationes de sodio, entran a la neurona y vuelven el potencial de membrana un poco más positivo del de potasio, que es menos 90. Y esto presenta algo interesante. Entonces, tú pudieras decir, ok, pues el valor o el voltaje del potencial de membrana en las neuronas es más cercano a menos 70. Sí, pero eso plantea una pequeñita situación, chicos. ¿Cuál situación? Que al ya no estar en el menos 90 milivoltios, se perdió el equilibrio del potasio. No mucho, pero se pierde. Y eso quiere decir que aquel equilibrio entre el voltaje y el gradiente ya no está. Y eso quiere decir que sí ya va a haber uno de los dos que va a prevalecer cuando el potencial de membrana en reposo no es equivalente al equilibrio del potasio. Las fuerzas que actúan sobre el potasio ya no van a ser equivalentes y opuestas. A menos 70 milivoltios, la fuerza química que saca el potasio hacia afuera va a ser mayor que la fuerza eléctrica que los retiene hacia adentro. Solo un poco, pero esto va a permitir que ya el potasio, no tan rápido como lo hacía, pero ya el potasio va a poder empezar a salir de la neurona. Empieza el potasio a salir de la neurona de forma continua. Ven qué lento lo hace con mucho esfuerzo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Es solo un poco, pero lo suficiente para salir. También a menos 70 milivoltios la fuerza del sodio es muy alta. Pero la neurona, por suerte, es solo permeable muy poco al sodio. Por lo tanto, solo un poco de sodio va a entrar. Es decir, que vamos a tener, vean esto, un liqueo de potasio de adentro hacia afuera y un liqueo de sodio de afuera hacia adentro. Constante. Solamente por nosotros tener esa carga en menos 70. Se nos fue nuestro hermoso equilibrio. Y a menos 70 milivoltios, el potencial de membrana en reposo, el potasio sale hacia afuera y el sodio va a entrar. Y el problema es, chicos, que esto es constante, 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 constante. ¿Qué está pasando? Los iones de potasio van a eventualmente a acabarse dentro de la célula, van a disminuirse. Es como tener un barco que se le hace un hoyo y se empieza a hundir, porque el liqueo se mantiene constante. Y ese liqueo va a hacer que la neurona no pueda comunicarse. ¿Y cuál es el trabajo de una neurona? Comunicarse.
Si el liqueo o la salida o el escape de iones continúa, las concentraciones para los gradientes de sodio y potasio van a disminuir. Y a medida de que las gradientes de concentraciones disminuyan, el potencial de membrana se mueve hacia cero. O eso es muy malo. Eso es un gran problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Hundió el barco? Cuando no hay ninguna fuerza eléctrica o química para movilizar los iones a través de la membrana, la neurona no puede ni enviar ni recibir señales eléctricas. Y como ya hablamos, pues la idea central del sistema nervioso es comunicación, enviar y recibir señales. Por lo tanto, el capitán del barco va a tener que empezar a coger una cubeta y a sacar agua. Pero como ustedes sabrán, la neurona va a hacer algo similar. Las neuronas van a prevenir que el potasio y el sodio sigan saliendo, más bien que el gradiente, el potencial de membrana se altere intentando de regresar, ¿verdad? El potasio adentro de la célula y el sodio sacarlo. Ustedes pueden ver aquí estas cubetas regresando, trabajando duro, regresando el potasio hacia adentro y tomando el sodio hacia afuera y regresan el potasio hacia adentro y el sodio hacia afuera intentando de controlar la situación y que el barco se hunda y todo el mundo se muera. La pregunta del $1.000.000 es, doctor, ¿tienen las neuronas cubetas de verdad para hacer esto? No, realmente no. ¿Quién es la cubeta? ¿Quién es? Aquí vamos, chicos. ¿Qué bomba de transporte trabaja opuesto a un gradiente de concentración que controla el sodio y el potasio? Ahí tienen su cubeta. La bomba de sodio y potasio ATPasa. ¡Jaja! ¡Tará! ¿Qué momento tan extraño tú te ibas a imaginar que tú ibas a necesitar invertir el gradiente de concentración? Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. La bomba de sodio y potasio ATPasa, cuando uno la conoce, uno dice, pero esa bomba no tiene sentido. Ella va a tomar 3 iones de sodio de adentro de la célula, que tiene poquito, usualmente, y lo va a sacar hacia afuera. Y va a tomar 2 iones de potasio de afuera, donde hay poco, y lo va a entrar adentro. Pero en este contexto la necesitamos. Porque ¿qué es lo que necesitamos? Precisamente, ¿verdad? Que el sodio se salga de la célula y que el potasio vuelva a entrar. ¿Y qué es lo que hace la bomba de potasio? Precisamente eso. Precisamente eso. Transporte activo primario, chicos. Consume ATP y va a encontrar un gradiente electroquímico. Nuestra cubeta para permitir que nuestras neuronas se mantengan funcionales va a ser la bomba de sodio y potasio ATPasa. Ahí está. Tal vez la primera vez que la escuchaste no te la imaginaste que tiene una función tan importante, las neuronas excitadas. Ahí está. Si tal vez eso no estuviera ahí, las personas no pudieran sobrevivir. Qué bueno que está, ¿verdad? Bien, en resumen, las concentraciones de sodio y cloro son elevadas en la parte de afuera de la célula, en el espacio celular. Las concentraciones de potasio y de aniones, aminoácidos, ¿verdad que sí? Son elevadas dentro de la célula. ¿Okay? La permeabilidad de una célula depende del número y el tipo de canales iónicos que va a tener la membrana celular y las fuerzas químicas y eléctricas para un ion en particular se convierten en una fuerza única que se llama gradiente electromecánico, que va a causar el movimiento del ion
a través de la membrana. Las células simples que no son excitables, el potencial de membrana en reposo se acerca al potasio, menos 90 milivoltios. Acuérdense que en las neuronas eso no va a ser el caso, porque ya también van a ser permeables a sodio, aunque sea un poco. Eso va a llevar al menos 70, como ustedes saben, ese menos 70 crea un poquito de problemas, pero por suerte tenemos la bomba de sodio de potasio TPase ahí para resolver el problema. Bien, ahí chicos, ahí estamos completos. Ya sabemos lo que es un potencial de membrana, chicos. Es esa diferencia que se crea de cargas eléctricas. Y en nuestra próxima clase vamos a estar hablando de un potencial de acción. Así que nos vemos.